Grabar en esta. Bien. Bueno, hoy quiero compartir una experiencia de un amigo a quien invité para este diplomado, pero por cuestiones financieras no pudimos tenerlo presencialmente. Habíamos querido tener tanto a Cristina, a Rosemena, como Álvaro Marín, pero la parte financiera no nos permitió traerlos. Entonces, hay un video en donde él nos expresa el concepto de la crisisología. Él es el creador, Álvaro Marín, el creador de la crisisología. Yo conocí a Álvaro Marín por allá en el año de 1989, entrando en los 90, y tuve la oportunidad de trabajar con él en sus empresas. Él gerenciaba una empresa que se llamaba Marquillas Niza, muy importante en Colombia, y pues empatizamos, hicimos clic. Yo le caí muy bien y él comenzó a llevarme constantemente a su empresa y a otras empresas y me recomendó muchísimo. Nos hicimos muy buenos amigos. Y al cabo del tiempo, pues él creó la crisisología. He tenido la oportunidad de ser parte del grupo gerencial que él tiene un grupo de unos 200 gerentes que participan en un grupo de WhatsApp, o participamos. Y como es tan interesante este tema, me pareció adecuado invitarlos para que ustedes conozcan este tema y tengan algunos fundamentos de cómo resolver crisis en las empresas y cómo lograr sacar de la crisis a una empresa. Me parece muy interesante las propuestas que nos hace el doctor Álvaro Marín, y pues por eso quiero que las veamos. Las vamos a ver en este corto video, aunque no es tan corto porque dura 25 minutos, pero aspiro que se presten atención. Cada vez que yo coloco un video, tengo mi cuaderno aquí, mi lapicero para tomar notas. Ahí también está Elier haciéndolo, y muy seguramente ustedes también van a poderlo hacer. Así que vamos a mirar este concepto, a ver qué tal les parece. Al finalizar, entonces, haremos un conversatorio al respecto y luego haremos la graduación, ¿no?, que está planeada para hoy. Veremos cómo hacemos la graduación. Entonces, por favor, presten atención a esta clase muy interesante del doctor Álvaro Marín. Profesor, no se escucha el audio, no se escucha el video. Un momentito, a ver, entonces, yo reviso acá. Así falta. Gracias. Ahora sí, perfecto. Gracias. Voy a empezar diciéndoles que la crisisología
se define de distintas maneras. Una de esas maneras es que se ocupa de la salud económica de las empresas y de la salud económica de las personas. Y que hay tres clases de crisisología. Una que se aplica a las empresas o a las personas que están, digamos, saludables desde el punto de vista económico, y esa se llama la crisisología preventiva. Y existe otra que se llama la crisisología curativa, que se aplica a la economía de las empresas o de las personas que están pasando por dificultades, que han llegado a una situación de crisis, que han llegado a una situación de insolvencia, que están en dificultades económicas. Y esas empresas o personas que están en dificultades las partimos en dos. En unas que son aquellas que contienen los elementos que permitiría recuperarlas. A esas las llamamos empresas o personas recuperables o resilientes. Pero también hay otro grupo de empresas o de personas que están en dificultades y que no contienen los elementos que le permitirían recuperarse, y a esas las llamamos empresas o personas no resilientes o irrecuperables. Y esa se llama crisisología terminal. Y cuando estamos hablando de una empresa que no contiene los elementos que le permitirían a uno pensar que se pueden recuperar, que son las que llamamos empresas no resilientes o no recuperables, pues lo que nosotros planteamos es que hay que liquidarlas a la mayor velocidad posible. Como plantea uno de los postulados de la crisisología, las empresas son relativamente eficientes generando riqueza, pero son dramáticamente eficientes destruyéndola. De manera que cuando una empresa llega a esa etapa terminal, cuando empieza a declinar, cuando empieza como en ese estado de enfermedad incurable, en muy poco tiempo no solamente destruye su propio patrimonio, sino otros patrimonios adyacentes. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, los de los socios, por ejemplo, los de los proveedores, por ejemplo, los de los clientes, por ejemplo, los del Estado, porque una empresa que esté en esas condiciones tampoco es capaz de pagar impuestos. En fin, de toda la gente que está a su alrededor, esa crisis, esa capacidad de destruir riqueza que está padeciendo la empresa, se hace metástasis a patrimonios cercanos. Entonces la crisisología se ocupa de eso, de la salud económica. Esa es una manera de definirlo, pero también la definimos de otra manera. Y esta es una definición un poco metodológica. Decimos que la crisisología es un inventario de respuestas simples a las preguntas simples que plantean las empresas. Entonces lo que ha sucedido con la construcción de la teoría de la crisisología es que hemos venido mirando las preguntas que plantean las empresas y hemos trabajado una serie de respuestas con esa condición de que sean respuestas simples. Entonces alguien podría decir, ¿y qué es una respuesta simple? Para nosotros una respuesta simple es la que cumple tres requisitos. En primer lugar, que sea fácil de entender, porque cuando uno tiene una respuesta que no la entiende, pues sencillamente no tiene ninguna respuesta. En segundo lugar, esa respuesta tiene que ser fácil de aplicar, porque si uno sí la entendió, pero la va a aplicar y es muy complicado o muy costoso, pues tampoco tiene ninguna solución. Y en tercer lugar, tiene que ser útil, porque si uno tiene una respuesta que la entiende y que la va a aplicar y no tiene dificultades, pero que la aplica y no pasa nada, pues tampoco tiene una respuesta. De manera que cuando hablamos de respuestas simples, estamos hablando de respuestas que cumplen esos tres requisitos. De manera que lo que hemos hecho durante todos estos años, y estamos hablando de un trabajo de 20, lo que hemos hecho es un inventario de las preguntas que plantean las empresas y encontrarle unas respuestas simples, es decir, que cumplan los requisitos, los tres requisitos que le acabo de mencionar. Entonces alguien dirá, ¿y qué son preguntas simples? ¿Cuáles son los ejemplos de preguntas simples? Por ejemplo, una pregunta simple es ¿para qué sirven las empresas? Otra pregunta simple es ¿y cómo sabe un gerente si su empresa va bien o va mal? Y si va bien, ¿cómo sabe qué decisiones tomar para que siga yendo bien?
Y si va mal, ¿qué decisiones debe tomar para que la empresa recupere su salud económica? Otra pregunta simple, ¿cuáles empresas se acaban? Otra, ¿cuánto duran las empresas? ¿Cuáles duran más? ¿Cuáles duran menos? Otro ejemplo de pregunta simple, ¿por qué hay personas que van a la universidad, estudian gerencia y hacen inclusive posgrados y van a conducir una empresa y la terminan? Pero ¿por qué hay otras personas que a duras penas saben leer y escribir y son capaces de crear verdaderos imperios empresariales? ¿Será que se pierde la ida yendo a la universidad? ¿Será que lo que enseñan en la universidad no tiene ninguna conexión con la vida empresarial de verdad? En fin, las preguntas son muy extensas. Por ejemplo, ¿para qué sirven los gerentes? ¿En qué consiste gerenciar? ¿En qué se debe enfocar un gerente? ¿De qué podría desentenderse y de qué no puede desentenderse? Y frente a todas esas preguntas, la crisisología debe ofrecer una respuesta simple que cumpla los 3 requisitos que le mencioné ahora. Pues la crisisología nace donde nacen todas las cosas de la crisis. La crisisología nace de una crisis personal. Yo tuve una situación muy complicada con una empresa que terminé liquidando, y como se plantea también en la crisisología, las crisis no andan solas, sino que andan en grupitos. Normalmente a una crisis económica se suma una crisis de salud, se suma alguna crisis afectiva, y en el caso mío a esa crisis económica se sumó una crisis de salud, y fueron 28 meses durante los cuales yo prácticamente no pude salir a la calle. En esos 28 meses pues me dediqué a lo único que me quedaba, era leer, a estudiar y a pensar, y un día apareció la crisisología como un inventario de conceptos también sobre las experiencias que yo había vivido en mi crisis de esa empresa personal y familiar, pero también en crisis de otras empresas en las que había trabajado. Ese día, estamos hablando del año 98, acuñé la frase crisisología y me prometí a mí mismo que me iba a dedicar el resto de mi vida a tratar de acompañar a los empresarios que enfrentaran situaciones de crisis. Y ya estamos en este siglo y puedo decir que ese propósito, ese juramento lo he venido cumpliendo. La respuesta a esa pregunta es más sencilla de lo que uno se imagina. Si la plata que entra a la empresa es más chiquita que la plata que sale, la empresa está en crisis. Y ese hecho de que esa relación entre los ingresos y los egresos sea negativa, significa que el transcurso del tiempo se convierte en el principal enemigo de la empresa. Si hoy la plata que entra es más chiquita que la plata que sale en un peso, el mes entrante serán 2, el mes entrante serán 3, y esa diferencia negativa acumulada acerca sin falta, irremediablemente, más temprano o más tarde, a la empresa a su desaparición. Entonces, la crisisología está basada en un solo axioma, en una sola verdad, en una sola, no en 20 ni en 30, sino en una sola. Y ese axioma dice que la plata que entra tiene que ser más grande que la plata que sale. Porque si la plata que entra es más grande que la que sale, así sea en un peso, sucede exactamente lo contrario de lo que le acabo de referir, que este mes le queda un peso, el mes entrante le quedan 2, el mes entrante le quedan 3, o sea que el transcurso del tiempo se convierte en el principal aliado de la empresa. Repito, hay un axioma gerencial, hay una sola tarea gerencial, y es que los ingresos tienen que ser más grandes que los egresos. Los ingresos de la operación tienen que ser más grandes que los egresos totales. Esa es una verdad absoluta, ese es un axioma que ni siquiera requiere demostración. Concepto que lo tienen muy claro las amas de casa, pero que no lo tienen tan claros los gerentes. Y ese axioma se puede expresar de otra manera. Es que si la plata que entra es más chiquita que la plata que sale, pues a alguien no se le está pagando. A alguien no se le están pagando las cuentas. Y si este mes no se le paga a alguien y el mes entrante tampoco se le paga a alguien, significa que el endeudamiento va creciendo.
O sea que la otra manera de ver el axioma fundamental de la gerencia, el axioma fundamental de la crisiología, es que si el endeudamiento de una empresa está creciendo, la empresa se encamina irremediablemente a su desaparición. A menos que en la mitad haya habido un proyecto de inversión que haya hecho subir el endeudamiento. Pero si la operación de la empresa genera un endeudamiento creciente, la empresa va en la dirección equivocada. La empresa está en su etapa final. De manera que el concepto es bastante simple. Yo le quiero contar una pequeña historia que me ocurre ahora. ¿Cómo le parece que un amigo mío me llamó un día y me dijo: usted que anda en ese cuento de la crisiología, que tiene como unas cosas muy interesantes, ¿por qué no me entrena a mi esposa, que es una médica, y la acaban de nombrar gerente de una clínica? Y ella sabe medicina, ella no sabe empresas. Y me dijo: pero ¿cómo hacemos si ella anda muy ocupada y usted también anda muy ocupado? Y yo le dije: ¿y no será que la tiene por ahí? Estábamos hablando por teléfono y me dijo: sí, aquí está a un lado. Entonces le dije: pues pásamela, yo te entreno, yo te la entreno. Entonces me la pasó y le dije: mire, yo le voy a dar 2 consejos. Primer consejo: nunca pierda de vista la liquidez. Y me dijo: ¿y cuál es el segundo? Y le dije: el segundo es: nunca pierda de vista el primer consejo. Si usted entiende eso, que lo más importante para un gerente es la liquidez, y usted es capaz de lograr que la empresa genere la cantidad suficiente de ingresos con los cuales sea capaz de pagar oportunamente la totalidad de sus cuentas, olvídese de lo demás, está haciendo la tarea como gerente. Todas. Si uno toma una muestra de 100 personas, de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier país, y le pregunta a alguien: de esas 100 personas, ¿cuántas se van a enfermar y van a morir? La respuesta de todo el mundo es: todas. No existen personas eternas. Nadie dura perpetuidad. Hay gente que se muere antes de nacer, ¿no? Que nace muerta. Hay gente que se muere a los 2 días, a los 5 años, a los 80. Y hay gente que nace, que dura hasta los 70, 80 y los 90 años. En promedio, un ser humano dura algo parecido a 70 años. Pero cuando usted hace la misma pregunta en términos empresariales y toma una muestra de 100 empresas de todos los sectores, de todos los países, de todos los tamaños, y pregunta cuántas de esas empresas se van a acabar, la gente empieza a dudar. Y no entiendo por qué. La respuesta es idéntica: se van a acabar todas. Pero hay algo peor, y es que mientras el promedio de vida de una persona son 70 años, el promedio de vida de las empresas de los países desarrollados son 7 años. O sea que en promedio una persona común y corriente es 10 veces más longeva que una empresa promedia. ¿Y esa es una teoría? ¿Esa es una estadística? ¿Esa es una hipótesis? No, esa es una ley. Esa es la segunda ley de la termodinámica, que se llama la ley de la entropía. En este caso, de la entropía empresarial. ¿Y qué dice la ley de la entropía empresarial? Dice que el transcurso del tiempo acerca a todas las cosas a su desaparición. A todas. Estamos hablando de los animales, estamos hablando de las personas, estamos hablando de los edificios, estamos hablando de todo. Esa es una ley. Cuando uno pasa por una calle y mira un edificio y vuelve a pasar dentro de 10 años, y uno lo vuelve a mirar, sabe que sobre ese edificio actuaron 10 años. O sea, sin duda es capaz de decir, si le tomaron una foto allá y una foto acá, uno es capaz de decir cuál es la foto más vieja. Porque sobre ese edificio ha actuado la ley de la entropía, que es la ley del desorden, que es la ley del caos, que se formula de otra manera. La ley de la entropía dice que es infinitamente más probable el desorden que el orden. O sea, el desorden se crea espontáneamente, el orden no, el orden hay que crearla. Cuando uno llega a su casa en el carro común y corriente, y al otro día se levanta y encuentra una llanta pinchada, uno dice: se me pinchó la llanta. Pero si es al revés, si uno deja pinchada la llanta y al otro día se levanta y la encuentra despinchada, uno saca las mismas conclusiones. Alguien, utilizando un método y fue eficaz,
tan eficaz que logró recuperar la llanta, vino e hizo el trabajo. O sea, las llantas se pinchan solas, pero no se despinchan solas. Igual, las empresas se deterioran solas, pero no se recuperan solas. Si no fuera por eso, si no existiera la ley de la entropía, no serían necesarios los gerentes, no sería necesaria la gerencia, porque entonces uno lo único que tendría que hacer sería crear una empresa y dejarla solita para que generara riqueza por los siglos de los siglos, y claramente eso no es lo que sucede. Por eso se necesitan no solamente gerentes, sino gerentes buenos, porque los gerentes malos tampoco son capaces de resolver el tema de la entropía. Ahora, ¿un gerente está ahí para evitar que la empresa se acabe? No, no está para evitar que se acabe. Está para que la empresa dure, para que la etapa productiva de la empresa sea más productiva durante más tiempo. Igual que cuando uno va donde el médico no le dice, yo te garantizo que no te vas a morir. No, lo que el médico te garantiza es que vas a pasar más tiempo de tu vida con una mejor calidad. Es lo mismo que hacen los gerentes, igualito a lo que hacen los médicos con las personas. Los gerentes, como acabo de decir, están en sus cargos para evitar que las empresas se acaben. Y la única forma que tienen de que las empresas no se acaben es garantizando que es capaz de generar una cantidad suficiente de ingresos para pagar oportunamente la totalidad de las cuentas. Es decir, para asegurarse de que la diferencia entre la plata que entra y la plata que sale sea positiva. Es decir, para garantizar que el flujo de caja de la operación sea superavitario. Entonces, que se olviden del estado de la situación financiera, que se olviden del estado de resultados y que se enfoquen, lo que le decía la doctora esposa de mi amigo, enfóquese en la liquidez, es decir, en la relación entre la plata que entra y la plata que sale, que lo demás se le dará por añadidura. Si se llega a la crisis porque los ingresos se vuelven más chiquitos que los egresos, pues la solución es obvia. Una crisis se resuelve volviendo más chiquitos los egresos y volviendo más grandes los ingresos. No una cosa o la otra, sino una cosa y la otra. Ahora, ¿por dónde empezar? Pues por la reducción de los egresos, porque es más fácil, porque todos los egresos están bajo el control del gerente, porque todos los egresos se controlan dentro de las 4 paredes de la empresa, los ingresos no, porque los ingresos de la empresa están en los bolsillos de los clientes y uno tiene que ir y tratar de que esos clientes se deshagan de su plata, que son nuestros ingresos, a cambio de nuestros productos o servicios. Por eso decimos que la forma única de generar ingresos abundantes es tener productos o servicios que sean lo suficientemente seductores, que sean capaces de convencer a un cliente que tiene la plata de que se deshaga de esa plata a cambio de nuestros productos o servicios. Fácil. Pues se acaba la empresa, que es lo que pasa todos los días, ¿no? Las empresas se acaban porque no tienen un gerente que sepa cómo conducirla. Los responsables del destino de las empresas son los gerentes, de la misma manera que el piloto es responsable del avión y que el conductor de una tractomula es el responsable del destino de la tractomula. O sea, no hay otro responsable en la empresa de su futuro, de su supervivencia que el gerente. Necesitamos gerentes idóneos, gerentes que sepan en qué enfocarse, que conozcan el funcionamiento interno de las empresas, que entiendan que el mecanismo interno de las empresas, el mecanismo que les permite a las empresas generar riqueza es tan sencillo que son 2 variables, solamente 2, la plata que entra y la plata que sale, y que se tienen que enfocar solamente en eso, en que esa relación sea positiva. O sea, por eso decimos que la crisiología es la simplificación de la gerencia, es quitarle toda esa hojarasca que le enseñan a uno en la universidad sobre cómo se conducen las empresas y que se reduzca a un concepto tan simple como eso. Las empresas sobreviven o se acaban dependiendo de que el flujo de caja de la operación sea positivo o negativo, es decir, superavitario o deficitario. E insisto, pregúntenle a las amas de casa cómo hacen, para una sola cosa, para generar riqueza. ¿Y qué es riqueza? Pues riqueza es lo que queda después de pagar todas las cuentas.
Eso que le decía ahora de $1 que le sobra, que le queda en el bolsillo, eso acumulado, eso se llama riqueza. Para eso existen las empresas. De la misma manera que los relojes existen para dar la hora. Cuando un reloj no da la hora, eso ya no es un reloj. Eso puede ser una, no sé qué, una pulsera, un elemento decorativo, pero ya no es un reloj. O sea, un reloj, ¿para qué sirve un reloj? Para medir la hora, para medir el tiempo. ¿Para qué más? Para no más. Pues que además es bonito, lo que sea, es otro cuento. Pero la naturaleza de los relojes es medir el tiempo. ¿Y cuál es la naturaleza de las empresas? Generar riqueza. Cuando la empresa deja de generar riqueza, entra en una etapa final que lo llamamos en crisisología el vía crisis o el tobogán de la crisis, que son unas etapas que siguen las empresas hacia la liquidación, hacia la terminación. Pues las crisis se toman tomando decisiones, no hay ninguna otra. Pues primero esperaría que un gerente sepa que la empresa está mal. Y mi experiencia profesional me dice que los gerentes no saben si su empresa va bien o va mal. Y que a veces saben que va mal y no hacen absolutamente nada, nada. Entonces, no la primera, ni la segunda, ni la tercera recomendación, sino la recomendación única. Tome decisiones en términos de liquidez, y no son sino dos. Haga más chiquitos los egresos y más grandes los ingresos. Empiece por dónde? Peluqueando, podando, haciendo más chiquitos los egresos, pero simultáneamente viendo la manera de subir los ingresos. Que no es lo mismo subir los ingresos que subir la facturación. Y esa es una anotación importante. No es lo mismo facturar que generar ingresos, porque facturar es una expectativa. Cuando uno produce un bien o un servicio, uno lo factura y es probable que lo facture a crédito, ¿no? Y que esos 100 pesos que facturó se van a pasear por allá a los bolsillos de los clientes, y otro día, a los 30, a los 60, a los 90 días vuelve, pero en ese mientras tanto, mientras va y vuelven esos 100 pesitos, usted ha tenido que pagar arrendamientos, servicios públicos, intereses a los bancos, nómina, y eso se paga con plata. ¿Con cuál plata? Si la facturación, si la plata que facturó se fue y no ha vuelto. Entonces ese hueco que hay que tapar entre el momento en que factura y el momento en que se recauda, eso se llama capital de trabajo, que es normalmente lo que las empresas no tienen. ¿Y qué pasa cuando no tienen? Pues que se van para el banco. ¿Y qué hace el banco? Les presta plata. ¿Y se las presta gratis? No, le cobra unos intereses. ¿Y esos intereses son ingresos? No, son egresos. De manera que si el flujo de caja antes de esa situación era negativo, ahora le cae otro egreso, que son los intereses, por lo tanto se vuelve más negativo todavía. Por eso hay una conclusión fundamental: endeudarse no resuelve la iliquidez. Y quiero subrayarlo: endeudarse no resuelve la iliquidez. Endeudarse no resuelve la crisis, todo lo contrario, la agrava, la acelera. Lo único que resuelve la crisis es que se tomen decisiones para hacer que los egresos sean más chiquitos que los ingresos. Esa es una solución de fondo, esa es una solución estructural. Lo demás es acelerar el proceso destructivo de la empresa. Esperamos que les haya gustado esta entrevista. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien, muy bien. ¿Cómo les pareció? A ver si alcanzan a hacerme algún comentario. Yo tomé 3 paginitas de notas. Yo he visto y he hablado con Álvaro de este tema. Es verdaderamente impactante y desafiante, porque generalmente ni como personas ni como empresas estamos dispuestos a tomar esas decisiones tan drásticas.
Y la simplicidad de todo, ¿no? La simplicidad de todo es que los ingresos deben superar a los egresos. ¿Qué dice él? Sí. Bueno, sí, muy básico, pero muy estratégico. O sea, el hecho de que se ve muy simple, pero sin embargo, si toda empresa tuviera esta regla de oro y la cumpliera, este axioma, este principio, todas las empresas, por supuesto, fueran productivas, exitosas. Me gustó mucho el ejemplo que puso de la médico que le dio los consejos, que simplemente nunca pierda de vista la liquidez. Y el segundo es que, bueno, que esté pendiente del primer consejo, que no se le olvide. Sí. Entonces, la liquidez, tener liquidez. Los ingresos deben ser mayores, por supuesto, siempre que los egresos. Es clave. Es clave. Sí, Sí, señor. exacto. Entonces, este reto es tremendo. O sea, yo he pensado, escuchando a Álvaro, que lo que nos hace falta es una reeducación mental hacia las finanzas, porque la educación tradicional es gastar, gastar y gastar. Entonces, como tenemos el crédito, a mí me decían en los Estados Unidos cuando yo vivía allá 2 años, me decían, aquí no puedes vivir sin crédito. Yo les decía que yo quería, que me estaba acostumbrando a vivir sin crédito, pero decía, aquí no puedes. Aquí todo es a crédito y los créditos son la forma de vivir de los norteamericanos por el consumismo, ¿no? Y eso nos lo han trasladado a nosotros. Incluso escuchando a Álvaro, digo qué bueno que los gobernantes, los presidentes, los que gobiernan un país, escucharan esto. Nosotros acá, mira, aquí estamos 3 países importantes como Venezuela, como Ecuador y como Colombia. Nosotros en Colombia estamos teniendo una crisis. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha dedicado a gastar, ¿sí?, por encima de los ingresos. Entonces, estamos ahogándonos, porque tenemos que sostener un aparato gubernamental muy grande y no están dispuestos a reducirlo. Por ejemplo, se hace una propuesta en el Congreso de reducir los salarios de los senadores y pues claro, ellos no van a aprobar eso. Y al contrario, este gobierno que hemos tenido se ha dedicado a incrementar los egresos. Entonces, cuando hay muchos egresos y menos ingresos, ahí se plantea la crisis. Y también la reflexión va a nivel personal. Esta conferencia o esta charla es como si le metieran a uno el dedo en la llaga. A mí me hace sentir así, ¿ves? Mira que tú no has escuchado esto, porque sigues gastando y hay que frenar el gasto, como él dice. Como ese cuando nos dan ese peñiscón, ese jalón de orejas, así. Correcto, bien lejos de... Si nosotros escuchamos esto y luego le ayudamos a nuestros clientes o coaches, que pueden ser empresas o personas, y los acompañamos en este sentido y nos perfeccionamos nosotros a estudiar y sobre todo a practicar, que nosotros podamos practicar, ¿eh? Y nos podamos ajustar en el momento de la crisis, cerrar llaves y buscar cerrar y cortar gastos, ¿no? En todos los niveles, ¿no? En el ámbito personal, pues desde la alimentación, los costos de diversión, la ropa, ¿eh? Entonces, a veces la gente no puede vivir sino con ropa de marca. Y no importa, pues aquí está la tarjeta de crédito, yo la giro y después veo, pero me endeudo más comprando Maestro, ropa de marca. Sí, señora. acá hay un dicho común que dice que al fío todo es mío. Y cuando te das cuenta, la pelotita rueda, rueda, rueda y no te diste cuenta cuando llegó la cuenta. Es tremendo, tremendo. Es un reto.
Así que con esta clase yo aspiro que hayamos podido tener una reflexión. Es muy reflexiva, ¿no? Y cuando él toca el tema de la entropía, la primera vez que yo escuché hablar de la entropía, se le escuché a Deepak Chopra, ¿no? Porque Deepak Chopra en su libro Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, nos habla de la eterna juventud y de la vida eterna, que no cabe pues en la mente nuestra, ¿no? Entonces a él le preguntan, entonces, ¿por qué envejecemos? Y él dice, porque se filtró en la mente de los seres humanos la ley de la entropía. Ahí fue la primera vez que yo escuché eso. La ley de la entropía, que es simplemente que es una ley que dice que hay un caos, que hay un desorden en el proceso, que hay una interrupción, y por eso es que o nos enfermamos, o nos morimos, o nos quebramos, o nos divorciamos, o cualquiera de esas cosas sucede con la ley de la entropía. Cuando nos divorciamos, cuando se vuelve un desorden la convivencia. Cuando cerramos una empresa, pues cuando ya no hay liquidez, ya no hay nada que hacer, no podemos pagar la nómina, no podemos pagar servicios, estamos quebrados. Entonces, Maestro, y esto que mencionó él, que no es lo mismo facturar que generar ingresos, eso. obviamente también te da, o sea, parece que fuera algo común que tú lo tienes presente, pero es una frase Muy muy, poderosa. Ajá, Sí, señora, exactamente. porque ese concepto es muy interesante. A veces las empresas se rigen por la facturación, pero lo que él dice, los factores, el crédito, ¿no? El incumplimiento en el pago, etcétera, se va creciendo la cartera. Entonces no es un ingreso hasta que el dinero no entre y yo lo tenga en caja, en el flujo de caja, físicamente, entonces no hay ingresos. Solamente hay ventas, hay crédito, hay todo eso. Entonces no dependo de eso. Pero es muy, muy interesante esta reflexión. No sé ustedes cómo la han recibido y cómo la van a recibir los compañeros que vean esta clase en diferido, pero para mí que es una reflexión muy profunda, exige un cambio de manera de pensar sociocultural. No puedo seguir al ritmo de todos los demás, ¿no? Ni aceptar todas las propuestas de consumo, porque esa es la razón por qué me ahogo económicamente. Entonces, como gerente, ¿no? También, entonces, es importante aceptar este reto, sobre todo esta simplicidad, la simplicidad con que lo presentan. Respuestas simples para preguntas simples. Se llama simplificación. Nosotros hemos estado acostumbrados a complicar, a sofisticar, a hacer difícil. Por eso no entra en nuestra mente el hacerlo fácil. Fácil, no, complicado. Cuanto más complicado, más nos gusta. En lugar de enfocarnos en la simplicidad. ¿Cómo lo puedo hacer simple? Y aquí está. La Maestro, ley, sí señora. perdón, y como decía Elier, estas dos consejos que le dio la doctora realmente Ajá. espectaculares que marcaron sin duda en esta persona y obviamente el consejo que es algo tan sencillo, pero que lo perdemos a veces de vista, ¿no? Que es no perder de vista la liquidez y el segundo consejo es tener presente el primero, o sea, así de sencillo. Correcto. Entonces, detrás de todo esto están las estrategias para conseguir ingresos. Siempre enfocarnos. ¿Cómo puedo conseguir más ingresos? Porque es con los ingresos que voy a superar la crisis. Sí, señor. Maestro, algo importante allí que lo anoté en el plano organizacional, que es la función del gerente. Dice que las empresas se deterioran solas, pero para recuperarlas es necesario la presencia de un líder, en este caso, de un gerente. Sí.
de un gerente. Correcto. Maravilloso. Un gerente que comprende esta simplicidad, que como él dice, quite toda la hojarasca y se dedique a generar riqueza. ¿Para qué existe una empresa? Para generar riqueza. Si no hay generación de riqueza, no cumple su función una empresa. Entonces, sí, señor. Y como lo dijo el ejemplo o el comparativo con las amas de casa, ¿no? Que si bien es cierto, pues nosotras hacemos a veces magia cuando hay que hacerlo. Y Sí, es la sí, sí. misma trasladarlo, obviamente, a la empresa en mayor potencia, claro Claro. está, pero es el mismo perfil, el mismo Claro. feeling, la misma situación, ¿no? De cómo hacer producir o reproducir tus ingresos para que puedas sustentar tu hogar, ¿no? Entonces es la misma, Correcto. tu empresa es tu hogar, tu sustento, tu gerencia, el manejo, pues para que puedas seguir avanzando y teniendo que cubriendo las situaciones que presenta cada una, ¿no? Correcto. Entonces, mire que nos dice que la clave para salir de la crisis es, ¿no?, recortar egresos e incrementar ingresos. Y eso es como una cirugía, es como cuando el médico te dice hay que amputar la pierna o hay que amputar el brazo, es doloroso, pero es la forma de salvarte. ¿Eh? Entonces, es un reto para estudiar. Ustedes van a poder repasar y repasar la conferencia de Álvaro Marín para que tomemos conciencia. Nuestros compañeros que no pudieron verla en directo, la verán en diferido, pero enfocarnos a desarrollar esta habilidad. Cómo lograr nosotros como maestros del coaching que podamos apoyar, porque uno de los factores más desestabilizantes que tiene el ser humano es la economía. Cuando la economía va mal, entramos en crisis todos, ¿cierto? Y entonces es importante cuidar la economía, esforzarnos por cuidar nuestra economía al máximo. Cuando acá, por ejemplo, en Colombia estamos teniendo una alza de los precios, porque la gasolina, cuando entró el gobierno, valía 7,000 pesos colombianos, ¿no? Hoy en día vale 16,000 pesos. En 2 años subió 9,000 pesos. Y así han subido pues todos los alimentos, los productos, ¿no? Entonces antes, pues una libra de carne, por ejemplo, pues valía 5,000, 6,000 pesos. Hoy en día vale 20,000 pesos. Entonces la subida es enorme. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Pues no pueden comer carne, comer huevos o otras cosas, ¿no? Se subió la papa, entonces voy a bajar el consumo de papa y voy a consumir otro que esté más económico. Y así sucesivamente, ¿no? Y no voy a comprar los tenis de marca, ¿no? Voy a comprar unos tenis, ni una camisa de marca, etcétera, ¿no? Entonces ya no voy a poder ir al cine porque vale mucho, o a la discoteca. Suspendo muchos gastos para poder recuperar mi economía. Eso requiere una disciplina, una reeducación mental, porque sin reeducación mental no voy a poder hacerlo. Entonces, ahí está la propuesta. Ahí llegó nuestra compañera Lucía Small desde el Perú. Ahora ya estamos Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, ¿no? Todos países en crisis. Gracias, maestro Jairo. Disculpe de Todos verdad la países, intromisión. todos Es que países hago todo bolivarianos. con toda la Países disculpa del caso, bolivarianos, todos. con toda la disculpa del caso, sino Todos que yo, hermanos bolivarianos en Bolívar. Hermanos. yo estoy ahorita en clase, estoy con todo el respeto. Usted sabe que en esta circunstancia yo no podía negarme ni perder Ay, oportunidades. por favor. Sí.
Y yo tengo por consigna todos los días de lunes a sábado clase desde las 7 de la mañana, que implica que yo debo Wow. estar en la universidad a las 6:40 de la mañana. O sea, cuando todo el mundo está todavía, ¡ay, qué rico mi Ay, qué camita! bueno. Eso es muy Yo bueno. estoy Es desde las bueno 4 de la mañana ya en tener pie. trabajo. A mí me fascina tener trabajo. ¿Eh? Dios A mí mediante. una Sí, persona sí, me dice, ¿usted me puede dar el curso el domingo? Sí, señora. Y lógico. por la mañana, por la tarde y por la noche. Yo trabajo por la mañana, por la tarde y por la noche. Y Sí, que si es a las 9 de la noche, ahí estoy listo. sí. Ahorita Porque ellos, ajá, sí. es el mecanismo para generar riqueza. ¿Sí? Y cómo nos llenamos de energía, como usted dice. A Algo que más. nunca me voy a olvidar y nunca, y siempre lo llevo usted presente, es porque usted nos contagia, nos motiva con esa actitud. Esa actitud Gracias. que desde que se inicia, usted, aparte de es una grata sonrisa que nos brinda, nos está brindando. Sí, Ahorita mis, señora. mis Sí, señora. pupilos, bueno, ya he dejado un grupo en la mañana, porque tengo así Bien. clases seguidas, de 7 a 9 y luego 9 a 11. La Chévere. de 9 a 11 Bueno, ahorita están trabajando, primero les estoy haciendo sí, sí, sí. internalizar ese concepto, esos conocimientos que ya hemos hablado, se preparan porque ya luego va a haber un debate que lo tienen que preparar, pero Perfecto. primero, Muy la bien. primera, es un proceso. Lo primero les digo Sí. es que lean, primero lean ahorita, Leo, están leyendo. Qué bueno. Y doctor, estimado, porque usted para nosotros es un doctor, primero, y Gracias, master coach. gracias. Usted no solamente es un master coach, sino es un doctor realmente para mí. Gracias. Gracias. Y eso con ciencia, Acepto el doctorado. Después de con esa 50 años, uno. Entonces, con mire esta que ciencia, con relación a lo que dice Lucía, muy interesante, el trabajo. Yo vengo enseñando que el trabajo es una diversión, contrario a lo que nos enseñaron socioculturalmente, que totalmente. nos enseñaron que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Incluso tenemos una canción que ha sonado en toda Latinoamérica, Wow. una canción que dice, a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Pues con esa conciencia que vamos al trabajo. Y esa es la Claro. mejor Por forma de eso que aprender, ¿no, mi estimada Mi Alessandra? trabajo es una Cantando. bendición, o el sea, es una trabajo es una bendición. Cantando. bendición. A mí me gusta Lógico. trabajar, trabajar y trabajar. Yo le pregunté a un empresario que había comenzado vendiendo jabones puerta a puerta en una bicicleta y luego hizo una empresa muy grande y yo fui asesor de ellos. Le dije, ¿usted cuál es la clave del éxito? Y él me dijo, la clave del éxito es la ley de las 3 T, de las 3 Ts. T, T, T. Y en 3 Ts. Entonces yo le dije, bueno, trabajo, tiempo y tenacidad. Me dijo, no, la primera T es trabajar. La segunda T es trabajar y la tercera T es trabajar. ¿Eh? A Yo, mí yo, me yo, sorprende que la gente quiere que le reduzcan la jornada de trabajo. Cuando uno va a los Estados Unidos ve que la gente tiene por lo menos 3 trabajos para poder sostener el ritmo de vida. A mucha gente le gusta trabajar menos. Entonces, la clave para generar riqueza es el trabajo. sí, Trabajar, maestro, trabajar y trabajar. sí, maestro Jairo. Y eso yo me auno a a la filosofía de esa persona conocida, de ese excelente Empresario. personaje tan interesante. Yo cuando les digo a los chicos, chicos, acá el secreto para poder salir adelante, cumplir sus objetivos como estudiantes y pasar el curso, porque no es pasar por pasar, no es que yo se las voy a dar como bandeja, no, no. Es leer, puntos suspensivos, leer, puntos suspensivos, leer. Leer, leer, Profesora, leer, qué leer, aburrido. leer y Y leer. me dicen, qué aburrido. Investigar, investigar. Si no estás dispuesto a leer y a estudiar y a investigar y a profundizar, no creces. Exacto, Bueno, mis queridos, aunque sean los periódicos, ¿no es cierto, maestro claro, Jairo? no, Porque leíamos. no, y hoy en día yo digo que hay 3 formas de leer, Claro, ¿no? Están los libros físicos. claro. Yo me he dedicado más a lo electrónico. Tengo algunos físicos, pero la mayoría de mis libros, yo antes tenía una biblioteca muy grande, que la
la vendí, la dejé en una librería, me dieron algo de dinero, pero me fui por el mundo a recorrer el mundo con una maleta. Y después de eso aprendí con Bill Gates que los libros al futuro serían electrónicos. Entonces yo tengo una gran biblioteca electrónica. Entonces ahora se puede leer en físico para los que les gusta, pero también hoy en día se puede leer electrónicamente. Y uno lleva el libro para todas partes. Ahora en el celular. Cuando yo comencé en los computadores no había un celular que leyera, ¿no? Pero ahora una tercera forma de leer es que hay un programa, un software que te lee el libro. Audios. Ay, qué El chévere. audio, pero es que lo lee, o sea, tú lo pones en ese programa y lo vas en el carro y te va leyendo el libro. Yo he leído muchos libros así. De verdad, chévere. ¿Qué programa es? Yo Compártanos. te lo tengo que enviar. Okay. El software no lo tengo en la cabeza cómo se llama exactamente, pero te los voy a enviar, porque es muy interesante cómo uno mientras viaja o en la madrugada se puede, yo me levanto y me pongo mis audífonos y leo mi libro, me lee el celular, me lee el librito. Maestro, y eso Una es súper persona leyendo. interesante. Súper interesante porque de una manera los que somos más auditivos Eso. es súper, súper bueno porque incluso uno va transformando la historia en escenas imaginarias, pero es una manera mejor de aprender. La tecnología es muy buena. La tecnología es muy buena. Uy, Bueno, mis queridos compañeros, nos comparte eso, gracias. Hemos llegado al final de nuestro diplomado, ¿no? Y entonces vamos a entrar en la ceremonia de graduación, ¿no? Del Master Coach Easy, Coaching de Excelencia para el Mejoramiento de la Humanidad.